Ahí está ya grabando y voy a compartir mi pantalla y ya está. Muy bien. Pues vamos comenzando haciendo tiempo en lo que se añaden los demás compañeros. Quería comentarles que hay mucho material, entonces, sobre el tema. Y me han escrito personalmente muchas quejas y muchas preguntas y en realidad me han preguntado básicamente si, que por qué no me meto más en algún asunto o en otro, y que por qué vimos de volada algunos temas. Entonces, pues yo quería comentarles o recordarles lo obvio, ¿no? Estamos en un curso difícil porque es muy corto. Les voy a dar un poco el contexto. El contexto es que se proponía dar solamente 4 sesiones, que son las que yo iba a dar, pero como ven en pantalla, después se unió el profesor Abel Rodríguez y después el profesor Elías González como invitados. Así es que, pues, esos son regalos del EPEC a ustedes, pero en general esas 2 sesiones son desde los temas que ellos dominan, ¿no? De filosofía y de espiritualidad. Así es que en realidad el curso, digamos que tenía que estar enfocándose solo en estas 4 primeras sesiones o tratar de abordar lo más que se pudiera en estas 4 sesiones. Ahora, yo me la llevé tranquila, o bueno, eso es lo que supuse, sabiendo que hay tanta información, y yo dije, bueno, pues por lo menos quiero dejarles algunas ideas en el curso, que se lleven algunas ideas. Y curiosamente, una de las ideas más importantes desde la teología es que no hay argumentos o afirmaciones terminadas o concluidas. Y yo creo que esta es una afirmación que a todos los que estamos metidos en esta concepción científica positivista nos pone muy nerviosos. ¿Cómo es posible que no sé cuánto es 2 más 2, ¿no? Entonces, pues desde ahorita quisiera decirles, no se preocupen, tenemos que abrazar esta idea de que hasta ahorita es lo que más, lo que decentemente se puede decir mejor, pero eso no significa que se haya dicho todo. Y pasa constantemente con asuntos que tienen que ver con moral y con religión y con análisis escriturísticos y demás. Así es que, pues, eso se los dejo como casi que advertencia metodológica, ¿no? Pasa muy continuamente en la teología. Y también para lavarme las manos, obviamente. No. Entonces, bueno, pues bienvenidos a la 4ª y última sesión conmigo de Ángeles y Demonios. Les recuerdo que las próximas 2 son un regalito. La próxima es con Abel, que va a estar buenísima. Y la de Elías, que es la final, o sea, la sesión 6, va a ser con Elías y media hora antes. Así es que si por favor se pueden conectar a las 7 en punto. De todas maneras, yo les voy a recordar. ¿Esto por qué? Pues porque el profesor Elías tiene otro curso terminando el nuestro y se va a tener que ir un poquito antes, entonces yo voy a cerrar el curso, pero pues volvemos a recordar, ¿no? Para los que no puedan estar el tiempo completo, les podemos pasar las grabaciones. Les recuerdo que estamos en el Espacio Popular de Exploración Cristiana, esta plataforma de cursos de comunidad. Eso es lo que se plantea, tratar de establecer una comunidad en donde se comparta conocimiento y se compartan problemas y amistades y demás. Y como parte de todos estos cursos, pues ahora está esta propuesta, los invitamos cordialmente. El curso de ecoteología, de paradigma en el relato teológico, va a ser los sábados de septiembre, octubre y noviembre, de 11 a 12 y media. Va a ser en línea también. Y esto ya va a costar 300 pesos al mes. Aprovecho para recordarles que en el EPEC seguimos teniendo ahorita 3 cursos abiertos. Estamos con el de taller de espiritualidad. Al parecer creo que ya, bueno, no sé, supongo que sigue abierto. Pero bueno, el de teologías decoloniales y el que yo estoy compartiendo, el de teologías contemporáneas, se pueden añadir todavía. Igual 200 pesos por mes.
Y próximamente viene el de análisis, ¿cómo es? Antropología de la religión, ¿verdad, Manuel? Aquí está nuestro próximo profe, el doctor Emanuel Romero, o doctorando, y la maestra Daniela Oliver, ¿sí, verdad? Así es que, bueno, tenemos el de antropología de la religión, este de coteología, y vendrán otras cosas más interesantes. Ahorita les platico de otros. ¿Recuerdan la sesión pasada que vimos? Al parecer, vimos mucha información de todo y de todos lados y hasta me escribieron diciéndome que no tiene pies ni cabeza. Lo que les comento, lo que yo les quiero decir hoy es, no se preocupen, en general lo que estamos intentando hacer es un repaso muy general de los datos que nos ofrece la Biblia sobre los ángeles y de los demonios y qué hacemos con esos datos. A lo mejor esos datos ahí están, pero uno de los problemas es cómo los interpretamos hoy. Entonces, esa es gran parte del trabajo del exégesis, de la hermenéutica y de la teología, ¿no? No tomar el texto de a gratis, ¿no? La Biblia, leerlo en su adecuado contexto, leerlo con las implicaciones adecuadas, entender en qué lengua se escribió, cuál era su auditorio específico. No era lo mismo escribirle a un auditorio de griegos que escribirle a judíos o judaizantes. En qué época se escribió cada texto, porque no es lo mismo que se haya escrito 2000 años antes de Cristo a que se escribió 50 años después de Cristo. Entonces, todos estos elementos hacen que el texto tenga intenciones diferentes, parábolas diferentes, ideas, contextos diferentes. Entonces, gran peligro de hablar de alguna cosa con respecto a ideologías que consideramos propiamente cristianas es cómo hacemos la lectura de las Sagradas Escrituras. De hecho, yo considero que alguien que pretenda hacer una lectura decente de la Biblia o teología decente, sí tendría que acercarse, a lo mejor no a la lengua original directamente, pero sí por lo menos a los autores que sí lo han hecho, ¿no? O sea, si ustedes no se van a poner a aprender los 20 idiomas con los que fueron pasando los personajes de la Biblia, sí pueden acercarse a los autores que ya han escrito o traducido el texto y demás. En este sentido, quiero contextualizar esta sesión en ese esquema, ¿no? Estamos tratando de rescatar algunos elementos que vienen en la Biblia y continuar tratando de encontrar algunas ideas que nos puedan mantener en una interpretación un poco más segura. Y ¿saben qué? Acabo de recordar otra cosa antes de continuar. Hoy ya se fue 2 veces la luz en mi casa y está lloviendo, así es que no es amenaza, pero sí es, les pido paciencia por si se va, por si me desconecto, pues ya les escribiré en el WhatsApp. Y no se preocupen, les reponemos la sesión. Pero mientras no pase nada, pues voy a continuar. Ahora, bueno, la sesión pasada tratamos de, muy en general, hablar de los datos que podíamos obtener del Antiguo Testamento y estábamos comentando algunas cosas que encontramos en los evangelios, es decir, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos a tratar de seguirle así con datos muy generales también de, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla. ¿Qué nos reporta la literatura paulina? O sea, los escritos de Pablo. Lo que sí podemos entender es esto que viene al inicio en sus diapositivas. Es imposible, absolutamente imposible, recoger todos los elementos que ofrece la literatura paulina y obviamente también del Antiguo Testamento y de los Evangelios en torno a los ángeles y al diablo. Lo que sí podemos es ir entendiendo algunas cositas como es la pretensión de esta sesión. Por ejemplo, los llamados dioses de los pueblos han quedado convertidos en el signo de Satán.
que son fuerzas inferiores, no divinas, que esclavizan al hombre y le mantienen sometido a los principios de este mundo de pecado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión para que comencemos contextualizándonos bien? Tratando de agarrar algunos textos de los textos de Pablo, de las cartas de Pablo y de la escuela posterior de Pablo, es decir, Efesios y Colosenses, para ir viendo cómo se va entendiendo el tema de los ángeles y de los demonios ya en esta época. Recordemos, esta época ya en Pablo es un poquito después de la época en que se escribieron los evangelios, muy pocos años después. Y lo que nos interesa rescatar, contextualizándonos temporalmente, es cómo la imagen de estas metáforas que habíamos ido rescatando desde el Antiguo Testamento sobre el ángel y sobre el demonio, se siguen modificando todavía aquí en las cartas de Pablo, en la época de los escritos de Pablo. Y eso es lo que vamos a tratar de ir rescatando en esta sesión, viendo cómo se ha ido moviendo el modo en que piensan a los ángeles. Por eso a la mitad de la diapositiva dice esto: Pablo está completamente seguro del origen humano del pecado de la historia. O sea, ha sido cometido por Adán, el mal, ¿no? Y no por una especie de poderes superiores como el príncipe del mundo o como los demonios. Vean lo que dice, por ejemplo, la carta de Romanos 5:12, hasta el final. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, que en Pablo ya empieza esta transformación ya más consciente y más explícita. Y está diciéndonos Pablo: no le eches la culpa a un ser con cuernos. Es el hombre, porque entró el pecado del mundo por un hombre. Entonces, desde aquí podemos ir ya más o menos pescándole, ¿no? Por eso puse esas imágenes. Aquí en el fondo también el hombre es el que, no los demonios, los que generan este infierno. Al mismo tiempo, Pablo sabe, con la tradición precedente, que el estado de caída del humano está relacionado con poderes distintos de la pura humanidad fáctica. Entonces, volvemos al problema de la sesión pasada. Oh, ¿sí existen o no existen? Vamos a continuar, ¿no? ¿Quiénes son estos poderes que han quedado sometidos a Jesús, el Cristo? Pablo no responde nunca. Y dice, por ejemplo, ahí mismo, más después del capítulo 5, ahí en Romanos 8 dice: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni poderes, ni alturas, ni abismos, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios presente en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Recuerdan que la sesión pasada retomamos algo de esto? Que para Pablo, hablar de poderes, potestades, abismos y demás, no sé, todas estas jerarquías angélicas, era porque estaba teniendo en contexto en la lectura del Deuteronomio, recuerden un poco. Y aquí él continúa haciendo sus reflexiones y dice, creo que en mexicano diría: pues no me importa lo que creas sobre los ángeles, lo que importa es el amor de Dios presente en Cristo Jesús. Yo creo que podemos ir entendiendo más o menos el modo como predica. Ha haber sido bien interesante escuchar a Pablo, ¿no? Ya después en Efesios y Colosenses, que son, pues no escritos de Pablo, son escritos se le conoce como la escuela de Pablo. Son escritos que vienen después y están en la Biblia, por si no los han checado, échenle un ojo. Ellos, en Efesios y Colosenses, han tratado el esquema de una antiangelología, por decirlo de algún modo. No niegan la existencia de ese espacio superior del mundo angélico astral, de poderes sobrehumanos, pero añaden que se trata de un mundo radicalmente vencido por el Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es muy entendible que sea escuela de Pablo? Por un lado, no nos dicen no existen, o sí existen los ángeles y los demonios. No les interesa, pero lo que sí les interesa es rescatar que ya están vencidos. Entonces lo utilizan como recurso estilístico, recurso narrativo. De esta forma combaten los principios de una especulación judaizante, que son estas especulaciones con tintes místicos. Judaizante es el grupo de judíos que dejaron de ser judíos y comienzan a ser nuevos cristianos, pero traen todas estas ideas de fuera, por ejemplo, con carácter protonóstico, es decir, con elementos
que pueden rescatarse muy parecidos a la herejía de los gnósticos, que son de estas épocas. Creían que el conocimiento les llegaba por iluminación y creían en los eones y en los niveles de los cielos y un montón de ideas mezcladas de varias culturas de esa época, muy interesantes, por cierto. Para quien le interese leer, porque ya me acordé que me preguntaron en la sesión pasada, pueden encontrar este libro de Ireneo de Lyon, se llama Contra los herejes, Adversus Hereses, y es un texto que se escribió por ahí del siglo IV por este Ireneo, y lo que él hacía era intentar refutar las ideas de esta herejía, de los gnósticos. Lo curioso es que para refutar las ideas de la herejía, lo que hizo fue decir primero cuáles eran las ideas de la herejía, cuáles eran las propuestas espirituales de la herejía. Durante años se pensó que esto que nos reportaba Ireneo podía ser tendencioso. Hoy diríamos, pues claro, si Ireneo está hablando a favor del cristianismo, claro que va a pintar a los gnósticos como los malos, ¿no? Pero por ahí de 1945 o 46, cuando se encontraron estos textos de Nag Hammadi en Egipto, encontraron muchos textos de los gnósticos mismos y textos que utilizaban a veces los esenios, grupo de judíos, y fueron cotejando las propuestas de los textos gnósticos con lo que nos había reportado Ireneo en el año 300 y tantos de nuestra era. Y se dieron cuenta que todo lo que nos dijo Ireneo ya es correcto, o sea, no los tachó de manera, no los pintó como los malos, los pintó como lo que son. Entonces eso nos habla pues de honestidad intelectual académica, ¿no? Todo el texto de Ireneo, yo creo que sí lo hubiera aceptado la revista Nature y todas estas nuevas, porque lo hizo con honestidad intelectual. Pero bueno, el caso es que ya se sabía que estaban desarrollándose las ideas cristianas a la par que se estaban desarrollando ideas de otros grupos religiosos o místicos como estos de los gnósticos. Entonces, por eso en Efesios y Colosenses podemos encontrar un poco como un testamento defendiendo las ideas cristianas. Por eso dice que se combaten los principios de especulaciones proto-gnósticas y cosmicistas, es decir, de aquellas ideas que daban mucha importancia a que las causas de las cosas venía del cosmos. Y con eso, pues, era decir nada también, porque pues el cosmos, ¿quién era? Pues no sé, ¿no? Solo es algo que está allá arriba. También recordemos en esta época, ¿no? ¿Qué se pensaba del cosmos? ¿Qué eran las estrellas y demás? Así es que, por lo menos a nivel histórico es muy interesante leer Efesios y Colosenses, verlo como un documento defendiéndose de esto. Miren, cuando las personas creían que el humano tenía como origen el cosmos, se ligaba la existencia del hombre al ritmo y estructura de potencias angélicas que creían que dominaban las esferas y dominaban, por lo tanto, el modo de desarrollarse de los humanos. Entonces, pues vean, Efesios y Colosenses termina siendo una defensa contra el esoterismo cósmico angélico. Y ya podemos ir pensando cómo el Evangelio no solo usa a los ángeles como metáfora o como herramienta estilística para proponer el mensaje de Cristo, ¿no? Que es el que venció todos estos otros poderes, sino que también podemos darnos cuenta de que los ángeles ya estaban relacionándose muy comúnmente con herejías, ¿no? O sea, como eran imágenes, pues, y gracias al auge de la literatura apocalíptica, pues eran usados, se recurría a ellos muy fácilmente. Y lo que hizo Efesios y Colosenses fue decir, pues vamos a retomarlos, pero solo como herramienta. Vean qué dice Efesios del 1 al 16. Lo puse todo porque no me fue fácil quitar el contexto. Pero no se preocupen, lo leo rápido. Dice en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerle perfectamente,
iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él. ¿Cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos? ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos? Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Por qué quise leer todo este texto de Efesios? Y lo pueden checar ahí en su Biblia más cercana. Es porque ya nos da algunos elementos para reflexionar. Bien, por ejemplo, vean la importancia que le da al poder de Dios, ¿no? En el 19, estoy hablando, dice, la soberana grandeza de su poder. Ese es el argumento por el que en el versículo 21 va a decir, como no hay poder más grande que el de Dios, todo lo demás, que a lo mejor sí tiene poder, no es mi momento de decir si existe o no existe ángel con poder o demonio con poder, no me importa, pero el poder de Dios es más grande que todo. Antes de esto, rescató en el 18, vean, dice la esperanza, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza. Entonces, ¿por qué es importante rescatar la esperanza? Pues porque está hablando de una concepción futura. Lo que me va a pasar a mí como humano hoy en esta tierra se avienta hacia el futuro. Tiene una necesidad de desarrollarme más allá de esto. Y al final, pues el 21, lo importante es que sí rescata todavía estas referencias a los, a las jerarquías de los ángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, son las jerarquías de las que ya nos hablaba Pablo. Entonces, no es que Efesios y Colosenses, que vienen un poquito después de Pablo, ignoren las jerarquías angélicas o las jerarquías demoníacas, sino que las usan como recursos estilísticos. Todos los antiguos dueños de este mundo se hayan sometidos, todos los llamados dioses y demonios, los ángeles del cosmos. Eso es cierto, pero los poderes aún vencidos y dominados siguen insistiendo. Son amenazantes. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí en esta diapositiva? Lo que recuerda Colosenses y Efesios y obviamente Pablo es, y no me importa saber si existen o no los ángeles, es más, incluso puedo decir, ahí siguen, y como siguen ahí, nos amenazan. Pero por eso al final en Efesios dice, poneos las armas, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, o sea, del hermano, sino contra los principados y poderes, dominaciones cósmicas que rigen estas tinieblas, contra los espíritus del mal que imperan en la parte superior del cielo. Entonces, si se dan cuenta, vamos de aquí para allá, ¿no? Si existen o no existen. Si los usamos o no los usamos. ¿Son muy poderosos o no son tan poderosos? Pues ahí vamos, ¿no? Vamos intentando ver qué nos dice el siguiente texto. Cristo nos libera de la esclavitud del cosmos con sus dioses angélicos, sus príncipes y sus fuerzas. Pero todos esos poderes del mundo no son independientes, no han surgido por sí mismos, que es lo que yo les comenté en la primera sesión, ni dependen de un principio negativo que sería un Dios malo, sino que todos ellos se cimientan en el poder de Cristo, como dice Colosenses. En él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las cosas invisibles y las visibles, los tronos, dominaciones, principados y poderes. Otra vez, el libro de Colosenses retoma las jerarquías divinas, angélicas, y lo importante es que hace referencia a que no son independientes. Todos tuvieron un inicio, y si tuvieron un inicio, ese es el mayor poder que puede tener. O más bien, es el que tiene más poder que todo lo demás, porque todo lo demás es creado, ¿no? Y vean, por eso también los creyentes no se encuentran sometidos a poderes de este mundo, que son los ritmos de la luna, las comidas especiales, las semanas y los días, sino el poder de Cristo está en el fondo, ¿no? Y que es el que, en última instancia, al que tenemos que remitirnos. Lo curioso de este último texto de Colosenses 2:16 es que vean, ya está
hablando de los ritmos de la luna, comidas especiales de acuerdo a las posiciones de los astros, las semanas y los días que son los que van a determinar mi lugar en este mundo y mi carácter y mi personalidad. ¿A qué les suena esto? Pues ya nos está hablando de los horóscopos, ¿no? De Walter Mercado, más o menos. Entonces, ¿qué? ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Qué nos iban a decir? Bueno, eh, vean, lo interesante es que no son prácticas tan nuevas, ¿no? La lectura del horóscopo. Por lo menos, si no como tal el horóscopo, sí la idea de que los astros de algún modo nos rigen. Y entonces sería bien interesante hacer una lectura a la mejor antropológica o historiográfica de cuál fue el papel de los astros o cómo fue el humano entendiendo el poder de los astros eh, y cómo fue entendiendo el papel de estos en tanto que modificaban mi personalidad, porque es lo que seguimos pensando con esta práctica de lectura de los arcanos y demás, ¿no? Eh, por lo menos los ocultistas en el medioevo le dieron mucho peso, muchísimo peso al asunto de las estrellas y de cómo modificaban las esencias que estaban en el espacio y entonces el mago o el que podía acceder al conocimiento de la piedra filosofal estaba en el poder de modificar estas esencias del espacio y entonces estabas más allá del tiempo y del espacio mismo. Y por lo tanto tienes poder de ubicuidad, ¿no? Moverte de un lado a otro, estar en dos lugares al mismo tiempo y demás. Son muchas cosas que trae por consecuencia el pensar que los ángeles son los que pueden hacer eso. O ya para el movimiento de los ocultistas en el siglo XVI se le otorgaba este tipo de poderes a la imagen de los demonios. Ellos tenían ese tipo de poder. Y entonces el humano es el que empezó a querer llegar a ese grado de poder. Si se dan cuenta, entonces el asunto este del poder viene desde, por lo menos en la Biblia, desde el libro más antiguo, ¿no? Desde Job, los libros que tengan más antigüedad en el Antiguo Testamento, hasta en los últimos. El asunto del poder y de que yo quiero pasar por encima de lo que el humano puede generalmente, es más o menos la referencia que hace el Antiguo Testamento al pecado original. No en el sentido de que hay una desobediencia y comiste la manzana que te impedí comer, sino en el sentido de el humano intenta o quiere deducir cuál es el bien y el mal a partir de sí mismo y no porque la ley moral le estableció una divinidad. Ese sería el pecado original. Entonces, no es algo que yo heredé y que lo traigo porque nací, sino es un proceso de justificación, ¿no? De libertad y voluntad en donde yo digo, me separo del poder superior divino y trato de poner el poder humano propio como por encima de los demás poderes. Al final de cuentas, esta noción es la que se interpola a la noción de ángeles y sobre todo a la de los demonios en el siglo XVI, por ejemplo, y por eso en el medioevo se tiene toda esta historia de hechiceros y de magos y demás, que pues, son los que traerán por consecuencia que la búsqueda de estos herejes sea una pretensión de la Iglesia importante para terminar con estas prácticas. Ya les había comentado la sesión pasada, para quien le interese revisar el aspecto histórico de todos estos movimientos de policía, de la Inquisición buscando a las brujas y a los hechiceros. Está este curso en línea gratuito sobre la magia en la Edad Media, dado por la Universidad de Barcelona. Es gratuito, está muy padre. Al final de cuentas, lo que está en el fondo es una necesidad humana espiritual de encontrar o en las que reposar la necesidad misma humana en un poder al que yo no tenga que rendirle cuentas también. Algo por ahí viene también manifestado en cómo entendemos a los demonios. Bueno, ya me fui del tema. Vamos a leer la diapositiva que está ahí en la pantalla.
Pablo y los autores de su escuela no han querido explicitar los elementos, figuras y valor de las potencias o de estos ángeles, ¿no? Sí saben que hay poderes superiores que esclavizan, determinan y dominan a los hombres, que es lo que les digo, curiosamente, que se fue desarrollando ya después como demonios, pero ahora son poderes derrotados. Esa es la propuesta de, por lo menos ya en Colosenses, ¿no? Son poderes expoliados desde dentro por la cruz de Jesucristo. Precisamente aquí, en la pura no violencia, en la entrega voluntaria de Jesús hasta la muerte, ahí es donde derrota todos los demás poderes. El poder más grande de Jesús es donde se da a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe el ciclo de la violencia. De esto nos va a hablar el filósofo Abel y teólogo en la próxima sesión del círculo de la violencia, ¿no? Y cómo se requiere mucho poder para decir que hasta aquí, ¿no? Para parar el ciclo de la violencia. En esta muerte de cruz queda superado todo el orbe de las leyes, los sometimientos del cosmos y las angustias personales. En otras palabras, si quieren leer un tratado en contra de la astrología, váyanse a Colosenses, a Efesios, a Pablo, a todo el Nuevo Testamento. Es interesante, ¿eh? La violencia del cosmos puede ser transfigurada y se transforma en ámbito de manifestación y gloria de Jesús el Cristo. El cosmos como tal no es un lugar en donde habitan seres potentes, demoníacos o angélicos, sino que es el lugar de manifestación y gloria de Dios, de Jesús el Cristo. Entonces, por eso está muy ligado el otorgarle el poder que tiene la divinidad con el mensaje de esperanza. Es como para decirle a los compañeros de esa época, mira, no te preocupes de si existen ángeles o demonios que te puedan hacer algo, preocúpate más bien de reconocer el poder y la gloria de Jesús, ¿no? De Cristo. Y se dan cuenta, entonces, el modo en que las escrituras en la Biblia, pues sí, las escrituras son la Biblia, el modo en que se están usando los demonios es como para tratar de dar un mensaje de esperanza, un mensaje tipo predicación, ¿no? Lo digo porque a veces creemos que el mensaje de la Biblia es como una biografía o como un enlistado donde tenemos que sacar datos que así son, los tienes que leer y creer como reales porque así nos lo da la Biblia. Y lo que intenta hacer esta lectura de entendiendo por contexto es entender que los textos son escritos para saciar o para tranquilizar necesidades espirituales y preocupaciones espirituales también de la gente de su época. Entonces también entendamos que los ángeles y los demonios se van utilizando de este modo. Y retomo la pregunta de la sesión pasada. Entonces, ¿existen los ángeles? Ciertamente sí. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Recuerden que estas preguntas ya son preguntas son preguntas que heredamos del positivismo, ¿no? Y yo no lo veo, ¿no? Si no lo toco, si no lo escucho, no existe. Y es un poco de Tomás, ¿no? Lo mismo que pasa en el Evangelio, ya se hacía esta exigencia. Necesita pasar por mis sentidos externos para que yo crea que es verdadero. Yo menciono esto desde ahorita porque lo voy a retomar en unas de las sesiones, de las diapositivas finales. Vean cómo ya empezaron a salir estas palabritas, verdad, realidad, existente. Pregúntense ustedes si esas son palabras fáciles de designar o de definir. Bueno, vamos a nuestra pantalla. Los ángeles son como el aspecto trascendente de nuestra experiencia cósmica. Es normal que puedan pervertirse y pervertirnos, haciéndonos esclavos de su fuerza y de su ritmo. Pero solo ante su cruz se puede definir y se definen los caminos. El cosmos autodivinizado que rechaza la cruz se convierte en potencia demoníaca. El cosmos que le acepta y se libera viene a ser campo de expresión del Señor Jesucristo ante los hombres. Esto no es más que retomar lo que dijimos en las diapositivas anteriores. Ahora, ¿qué dice Hebreos? Vamos a otro libro en la Biblia. El autor de Hebreos tiene que insistir en que los ángeles son siervos de Dios. Si recuerdan, esto es básicamente el Antiguo Testamento, ¿no? Son siervos. Están ligados a los vientos y al rayo, como en Hebreos. Si se dan cuenta ya, para Hebreos, el autor de Hebreos
Él vio a los ángeles, le sacó foto y ahí le puso grabar a su cámara y se dio cuenta que están ligados a los vientos y al rayo, son mediadores de la ley, están encargados de ayudar a los creyentes. Otra vez, son funciones específicas, ¿no? A final de cuentas, recuerden, son funciones antropomorfizadas, o sea, el humano pone figuras humanas a eso que no es humano porque no lo puede entender de otro modo. Muy por encima de los ángeles, Jesucristo, sometido a nuestra misma pequeñez humana y ha bajado hasta la muerte. Eso es algo bien interesante en Hebreos. Nos está hablando de el Hijo de Dios encarnado. ¿Qué implica esta encarnación? Aceptar esta pequeñez. Bueno, en mi caso, pues muy bella, ¿no? Pero la de todos ustedes no tan bella. Ahora imagínense el Hijo de Dios mismo encarnado en eso. Por eso los ángeles tienen que adorarle. ¿Por qué? Porque se abajó hasta la muerte. Y en ese grado de abajarse hasta la muerte está un grado sumo de dignidad. También aquí, trascendiendo el mundo de lo angélico, la mirada del creyente ha de tener directamente al Hijo Jesucristo. Volvemos a lo mismo. Hebreos nos vuelve a decir lo mismo. Sí voy a hablar de los ángeles y de los demonios, pero sobre todo como herramienta para pasar un mensaje. Volvemos a lo mismo, son textos que predican, ¿no? Y en el Apocalipsis, vean qué angelito tan bonito está ahí del lado derecho. Pero bueno, en el Apocalipsis es, pues obviamente es un texto que se incluye en la literatura apocalíptica. Entonces, pues nos va a hablar de un montón de cosas, de metáforas, de historias, de colores, de números. Y ustedes pregúntense qué tanto de la noción que tenemos hoy de ángeles y demonios viene de este libro, del Apocalipsis. En general puedo rescatar algunas cosas. El Padre Dios, el Espíritu y Jesús constituyen el único misterio de la divinidad. No hay más misterios, no hay misterios de Satán y ángeles. Eso es lo más importante. De esta forma llegamos a la plena radicalización de lo angélico en el libro del Apocalipsis, ¿no? Que lo escribió Juan. Los ángeles son mirados en su hondura más profunda. Los espíritus, los ángeles de Dios, se pueden identificar con el Espíritu Santo. Cuando nos vamos a algunos personajes de la narración del Apocalipsis, por ejemplo, los 4 vivientes del cosmos, glorificado, se explicitan y se expanden, en eso que podríamos llamar los ángeles del cosmos, que son los que Efesios y Colosenses presentaban como adversos, ahora aparecen como servidores de la obra justiciera de Dios. Vean cómo solo unos libros después, o sea, en el Apocalipsis de Juan, los mismos personajes a los que hacían referencia a Efesios y Colosenses son utilizados de otro modo. Ahora son servidores de la obra justiciera de Dios. Y estos no solo, bueno, solo sirve para seguir abonando en la idea de que en realidad muchas de las aportaciones de la Biblia sobre los ángeles son en función del mensaje que quieren dar. No es lo mismo decir, como si existen, entonces la Biblia habla de ellos. No es lo mismo decir eso a decir, cada vez que los retoma el Evangelio, tienen por pretexto hablarnos de algo. Entonces hay que escuchar el mensaje, hay que tratar de escuchar el mensaje que nos trae. Y qué curioso, puse aquí la propaganda porque no vamos a rescatar todo lo importante del Apocalipsis, pero sí voy a comenzar junto con Mariel Fernández un curso sobre algunos aspectos del libro del Apocalipsis, así es que pues sirva esta propaganda para descansar, un pequeño, una pequeña pausa. Y vamos a hablar en general de estas cosas. En 4 sesiones vamos a hablar de la literatura apocalíptica y del libro Apocalipsis, de qué habla en general. En la sesión 2 vamos a intentar retomar algunos elementos de teología feminista y teología decolonial, que curiosamente sí nos aporta el libro del Apocalipsis, qué tiene que ver con qué nos dice la teología política, y al final el Apocalipsis, en lugar de verse como un libro que nos habla de cosas feas, verlo como un mensaje de esperanza. Y entonces pues los invitamos a ese curso. Recuerden que los cursos que damos en el EPEC pues son un modo de contribuir al juicio crítico de la fe, tratar de que vaya madurando nuestra fe, y también como apoyo a los que estamos en estas áreas que no aportan mucha lana. Así es
Éntrenle y si nos apoyan compartiendo la información, se los agradeceríamos mucho. Vamos a seguir. Estábamos hablando de los ángeles, de los 4 ángeles del Apocalipsis. Estos ángeles representan aquello que podríamos llamar la acción purificadora del juicio. Vean, ¿recuerdan ustedes a este tipo de ángeles? Los ángeles de las trompetas que realizan su función cuando se abre el séptimo sello. Si no saben a qué me refiero con los sellos y con los poderes y con todas estas cosas, lean su libro de Apocalipsis para que tengan un mejor contexto de la película. Estos ángeles desatan las potencias de la tierra destructora, del granizo, de la peste, del terremoto y del mismo desquiciamiento cósmico. Está bien padre, ¿no? Termina siendo, yo digo que si hacen una película del Apocalipsis va a quedar mejor que la de los Avengers. Son los ángeles de las 7 grandes plagas de Dios sobre la tierra. Preguntémonos, se los aviento a ustedes, ¿cuánto de lo que hoy creemos sobre los ángeles viene de estas imágenes? El séptimo sello, los ángeles que están peleándose por ahí, todo muy de película de Hollywood, ¿no? Ellos realizan su acción devastadora sobre el mundo que se opone al evangelio y tiende a endiosarse. Son el signo de un mundo que al absolutizarse a sí mismo se destruye. Yo creo que esta frase hay que tatuarla en los brazos. Si no son fan de los tatuajes, pues en su pared. Vean, este tipo de ángeles del que nos está hablando el Apocalipsis tienen por objetivo devastar, ¿no? Su acción devastadora sobre el mundo se opone al evangelio. Vean, son el signo de un mundo que al absolutizarse a sí mismo se destruye. ¿El mal dónde está? En absolutizar a sí mismo al humano. Por eso indican la trascendencia del Dios que, siendo gracia, se desvela como fuerza destructora sobre todo el mal del cosmos. Entonces, Dios no es aquí el malo del cuento, sino que el mal surge a partir de la autoabsolutización humana. Y entonces el poder de la gracia de Dios, esta gracia termina siendo la destructora. En la visión celeste del principio faltaba un personaje, el cordero sacrificado que lleva los signos de Dios y que en su muerte, es decir, en su debilidad radical, transforma desde dentro, redime la violencia de la tierra. Por esto puede abrir el libro y desatar los sellos, por eso marca el ritmo de la historia. Aquí en esta diapositiva yo veo el resumen de toda la teología ética y toda la propuesta ética del cristianismo, ¿no? Y ese es el pecado original, ¿no? El humano que intenta deducir el bien y el mal a partir de lo que le conviene al humano mismo. Esto que nos trae toda la maldad en el mundo. Por lo tanto, la única salida es escuchar la gracia de Dios. ¿Cómo la escuchamos? Entendiendo que hubo un cordero sacrificado que en su muerte, porque tenía una debilidad radical, no como potencia, ¿no? Que es la postura de todos los dioses del Antiguo Testamento, ¿no? De Baal, Ishtar, todos, Marduk, todos estos grandes dioses que nos habla el Antiguo Testamento, de los dioses de los asirios y demás, en lugar de presentarse como el Dios que tiene una potencia tan grande que puede matar a toda la gente de tu pueblo, curiosamente el poder que propone el Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento está en la debilidad radical. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de manifestar el poder a partir de la violencia, sino a partir de la autocontención. Por eso desde ahí se redime todo lo demás. Por eso la violencia se termina. Por esto es este esquema de pecado, culpa, ¿no? ¿Qué es pecado, culpa, castigo, redención? Se rompe en el Nuevo Testamento. Y según el lenguaje del Apocalipsis, por eso se puede abrir el libro y desatar los sellos, y por eso marca el ritmo de la historia. Y por eso el más poderoso termina siendo el que fue el menos poderoso, que es la violencia, la debilidad radical, ¿no? Es un mensaje muy, muy complejo y que tiene muchas implicaciones psicológicas y éticas. Ahí les recomiendo volver al tema y volver al tema. Los vencedores de Dios no son los ángeles. Vean cómo pasan a segundo término para el Apocalipsis, sino el vencedor es el cordero sacrificado.
Los verdaderos enemigos no son las fuerzas del cosmos, sino el dragón con sus bestias y la prostituta. ¿Y quién es la prostituta? Vayan a su libro, ¿no? A los ojos del Apocalipsis, la condensación más clara de lo satánico se encuentra en las instituciones del poder divinizado que pide adoración, que exige reverencia y pleno sometimiento. De esta forma, lo que parecía antes batalla supracósmica se viene a convertir en compromiso de lucha sobre el mundo. O sea, en lugar de andar pensando eh, que todas estas cosas satánicas vienen de afuera, hay que ver que lo satánico viene del poder humano, de la propuesta de poder violento por encima del otro opresor, ¿no? Déjenme leer lo de la autocontención. ¿Te refieres a autoconciencia, a la potencia propia? Sí, es un poco, la autocontención es, sí, autoconocimiento, autolimitación, ¿no? Yo creo que a nivel humano, esta autocontención en referencia a la debilidad radical hace referencia a primero el autoconocimiento de las potencias personales y después a lo que veíamos en la clase de patrología sobre el amor. Esta palabra griega para Pablo en el himno del amor, el amor que todo lo soporta. ¿Recuerdan esta referencia al amor? En realidad es una traducción muy rara. La palabra griega viene de macrotimos, que es de macros, que es a lo lejos, y timos, ira o enojo. Entonces, en realidad, lo que querría decir algo así en el castellano sería como el amor no todo lo soporta, sino el amor es tardo para la ira. Y en ese sentido, ¿por qué es tardo para la ira? Porque está en autocontención suprema, ¿no? O sea, estás en un grado muy, muy supremo de auto, no sé cómo le llamo, autocontrol emocional, podríamos decirlo de algún modo en términos psicológicos humanos. En términos divinos, como lo propone el texto, es el abajamiento radical. A pesar de ser el Hijo mismo de Dios, se despojó de todo poder hasta el grado de abajarse a lo más bajo que es el humano. Por eso en los primeros siglos salieron muchas herejías tratando de decir cómo es posible que Dios esté manifestado en la carne que es sucia. No puede ser eso. Y la propuesta del cristianismo es sí puede ser eso. Se abajó, la palabra es catábasis, se despoja de todo. ¿Por qué? Por amor. Por eso, uno de los autores actuales protestantes, Jürgen Moltmann, puede decir, por eso es el Dios sufriente, porque quiso acompañar a tal grado al humano que se despojó de todo poder divino para acompañar lado a lado al sufrimiento humano. Y porque a partir de este autodespojo de lo divino, nos comprueba, de algún modo podríamos mencionarlo así, que sí podemos llegar a una vivencia del espíritu a partir de la perfección moral. Es como algo así que podríamos decir, no puedes decir que no se puede, yo lo hice, ¿no? Y no podemos decir, pero tú eras Dios. No, porque cuando nació como humano se despojó de todo lo divino, más o menos, ¿no? Es un tema muy, muy largo que podríamos hablar. Yo les recomiendo leer El Dios Crucificado. Es un libro de Jürgen Moltmann y anda ahí en PDF gratis en línea. Y sobre el Cordero hay mucha bibliografía bien interesante. Por ejemplo, para empezar, ¿por qué el Cordero es puro? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué un Cordero? ¿No? Y vean cómo de aquí otra vez tratando de regresar al tema de los demonios, que es nuestro curso. Ustedes han visto esta imagen del Baphomet, el chivo que usan los satánicos, ¿no? Es un ser sentado como meditando con barbita de chivo. Bueno, hace referencia al chivo expiatorio y es una imagen que hace referencia a unas prácticas ritualísticas, litúrgicas del judaísmo, del Antiguo Testamento, en donde la comunidad necesitaba purificarse y hacer catarsis del mal que había cometido
y todo el pecado se iba en el ser de un chivo o de un becerro o de un cordero. Y entonces en el cordero se iba el pecado. El nombre del libro es El Dios Crucificado, de Jürgen Moltmann. Y entonces en este becerro, en donde se iba todo el pecado, estaba todo el mal contenido, lo sacrificaban y el pueblo terminaba ya pudiendo hacer catarsis, que era una necesidad y ya sigue siendo una necesidad constante. Ese fue el principio de la práctica del sacrificio en el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, recuerden cómo Jesús se da cuenta que en el templo de Jerusalén se ha convertido en un mercado y dice, ya no podemos seguir repitiendo estas prácticas capitalistas y pues eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Ahí está. Y entonces dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer más sacrificios porque en realidad el pecado se está quedando con nosotros. No hacemos catarsis del pecado, nos lo quedamos. Por eso va a haber un último sacrificio con un cordero blanco, haciendo referencia a que es impoluto, sin mácula, sin mancha, y en donde todo el pecado del mundo va a quedar perdonado hacia atrás en el pasado y hacia enfrente en el futuro. Entonces, la imagen que retoma los grupos esotéricos en el medioevo, es decir, pues si entonces la imagen de la pureza suprema es el Cordero Blanco, que es el Cordero de Dios, que usaban los grupos del primer cristianismo de los primeros siglos, y yo quiero hacer referencia a la imagen del mal supremo, pues entonces voy a utilizar la imagen contraria, que es el chivo. Por eso el Baphomet, con el pentagrama y no sé qué más cosas le ponen, es un símbolo de poder humano, porque está ahí expresado todas las emociones que no pudiste autocontener en esta debilidad radical que propone el cristianismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema porque luego sirve para que autores como Friedrich Nietzsche en el 1900 se burle diciendo la propuesta ética del cristianismo es la propuesta del agachado. Haz conmigo lo que quieras. Yo por eso hice referencia al amor de Pablo. El amor de Pablo no es el que todo lo soporta como un borrego, sino más bien es el tardo para la ira. Y por eso ese discurso del amor termina haciendo referencia a la justicia. No solamente soy tardo para la ira, sino que al mismo tiempo mi amor de la mano con la justicia cristiana debe terminar con esta injusticia. Entonces no es una romantización del amor, sino más bien es una radicalización revolucionaria de la propuesta ética. Y bueno, vean que estamos agarrando ya temas de análisis de filosofía política, que es lo que en general propone el Evangelio, ¿no? Aquí no puse ningún texto porque me gustó la imagen, nada más. Entonces véanla y ahorita la quito. Se supone que son los 7 querubines y pues en medio adivinen quién, ¿no? Ahí viendo hacia la izquierda. Está muy bonita y abajo pues algunos demonios. Creo que hay unas palabras ahí en cirílico, no sé, Jadid, si ahí andas, o ruso, que nos puedas orientar. Pero bueno, está bonita el icono. Y vamos a pasar así a la otra. La lucha antisatánica, entonces, supone resistencia contra las pretensiones de sometimiento pleno del Estado de este mundo. Vean cómo el mensaje del Antiguo Testamento termina siendo un manifiesto marxista, ¿no? Más o menos, algo así. O sea, es un manifiesto social. La lucha antisatánica no está hablando de cosas supraterrenales. Dice, esta lucha antisatánica supone resistencia contra las pretensiones de sometimiento pleno del Estado de este mundo. Por eso podemos hablar de una propuesta de colonial desde el Apocalipsis mismo, ¿no? En el fondo esta bestia puede llamarse el anticristo. Entonces, tampoco se imaginen ahí a un tipo superpoderoso vestido de rojo, ¿no? Y malo. No, este es el anticristo. El Estado que ha sido, que somete, el Estado opresor, ¿no?
Hija, después te paso la imagen porque está bien interesante. Dice, hay una segunda bestia que brota de la tierra. Lean su libro de Apocalipsis para que se ubiquen. Es la religión o inteligencia, es la profecía o propaganda puesta al servicio del totalitarismo de la primera bestia. Entonces hay una segunda bestia. La primera fue el anticristo. Después nos habla de una segunda bestia. Seduce a los hombres con sus fascinaciones, les obliga al sometimiento, al culto del Estado. Es la mente que se ha vuelto satánica, la cultura que ha venido a convertirse en instrumento de dominio. Vean cómo las propuestas del Apocalipsis no son las que nos hemos imaginado durante mucho tiempo, de hablar de los ángeles y de los demonios como seres personales que van a hacer maldades al humano, sino más bien está haciendo constantemente referencia a las maldades y opresiones del humano mismo contra el humano mismo, ¿no? Vean, la mente que se ha vuelto satánica para el Apocalipsis es la cultura que se ha venido a convertir en instrumento de dominio. Cada vez que ustedes vean a un jefe, a un estado, a algo, a un humano que está por encima de la dignidad del otro humano, es satánico, según el Apocalipsis. En el espíritu perverso, aquello que en terminología trinitaria podríamos llamar el anti-espíritu santo. Y entonces la propuesta del libro del Apocalipsis termina siendo súper divertida. El diablo se explicita en el camino de la historia a través de los poderes antihumanos, hechos por el humano, no por otros poderes. En gesto paradójico que invierte los poderes de este mundo por su entrega hasta la muerte, Jesús ha comenzado el gran camino de la destrucción de lo diabólico. Por eso, todo el itinerario de Jesús, desde que comenzó hasta el final, hasta su muerte en cruz, se lee como un camino de destrucción de lo diabólico. Y por eso podía hacer exorcismos. Por eso con su presencia sacaba el mal. ¿Por qué? Porque se está usando la imagen de lo satánico y la imagen de que Dios hace exorcismos, no como un relato biográfico en donde alguien le sacó fotos, sino como referencia a una necesidad ética, de acuerdo a un mensaje espiritual, ¿no? Que es el querigma cristiano. Es un camino que ahora continúa allí donde los fieles de Jesús mantienen su gesto y explicitan su testimonio. Recuerden, el mensaje de Jesús se los pasa como palabra vivida a los primeros oyentes, a los discípulos. Ellos hacen esto, explicitan este testimonio porque lo están viviendo a sí mismo, ¿no? Entonces continúen compartiendo este mismo mensaje. Este segundo testimonio es el que crea la tradición oral. Y una segunda llamada de teléfono, ¿no? Hace que se vaya construyendo la tradición escrita y no es más que la continuación y acrecentamiento de la iglesia. Así se explica teológicamente la creación de la iglesia. Cristo ha vencido ya, los signos de los cielos, los ángeles del cosmos y la historia van a reflejar muy pronto su victoria. Esa es la fe que se proyecta como gran futuro. Ese es el mensaje del Apocalipsis también, ¿no? Los primeros en caer son los delegados de Satán, que son las dos bestias derrotadas por la espada que brota de la boca del jinete del caballo blanco, que se llama el Logos de Dios, la palabra originaria que es Jesús. Para quien no sepa de qué estoy hablando, vaya a leer su libro, el Apocalipsis. Está lleno de estos personajes tan interesantes. Pero cuando les quitamos las metáforas de personajes de Marvel, de cómics, vean que no es muy complejo de entender, ¿no? ¿Cómo derrotó a Satán y a las dos bestias? Con la palabra de Jesús. ¿Cuál es la palabra de Jesús? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Recuerdan que por ahí hay un pasaje en donde Jesús dice, les voy a resumir los 10 mandamientos, pónganse a anotar. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? ¿Y recuerdan cuál es el mandamiento que resume todos los demás? A ver, para puntos extra para su examen final, ¿quién me abre su micrófono y me dice? El amor. Muy bien, Emma. Y ese es el que resume todo, ¿no? Sí. Entonces, no es un mensaje complejo. Escríbenlo ahí si quieren en su libreta, pero van a ver que lo repito una y otra vez. La palabra de Jesús y no una guerra de violencia es lo que vence a los poderes de Satán sobre la tierra. Entonces, el libro de Apocalipsis está bien divertido por esto. Todo ese, no sé cómo decirlo, dibujar tantos personajes para que al final lo que importa es decir, la palabra de Jesús va a vencer a todos estos poderes satánicos
que no son más que responsabilidad del humano, responsabilidad ética. Y vean, ¿no? Hasta encerrarlos en el gran lago de azufre de la muerte. Entonces, yo les puedo preguntar aquí, como dijo Peña Nieto, ¿ustedes qué habrían hecho? No, ¿el infierno que no era un lugar de fuego? ¿Y dónde está entonces este lago de azufre? Es una pregunta que podemos ir haciéndonos para ir entendiendo cómo escribe la Biblia, ¿no? Creemos, muy continuamente creemos que la propuesta de la Biblia es biográfica. Si lo dice la Biblia, así tuvo que haber sido. ¿Quién sabe qué nos imaginamos? Y por eso, por ejemplo, si aquí dice Jesús vence al poder de Satán y vence a la gran bestia y vence al anticristo y los encierra en el gran lago de azufre, yo les pregunto, ¿en dónde quedó el lugar de fuego eterno? ¿Al ladito? ¿Una cuadra a la izquierda del lago de azufre? Entonces vean que constantemente la Biblia hace referencia a imágenes, a metáforas. Los colores tienen algo por significado. Los números tienen por significado algo muy específico. Los 144,000, no es que nombraron a 144, hay 144,000 aquí en mi barrio. No, son números metafóricos con un mensaje detrás. La propuesta para un cristianismo maduro es aprender a leer este mensaje que está detrás. Exacto, Ana Luz. Ya vi tu mensaje y otro punto para ti. Luego te lo pinto ahí en algún lado. El poder del diablo pertenece al camino de la historia de los hombres. Vean, ¿no? No es el poder del diablo, no está por allá, está dentro del camino de la historia de los hombres porque es hecho por los hombres que oprimen. Surge con ella y en ella se destruye. ¿Dónde estaba? Aquí. En el libro de Juan hemos visto que en la sesión pasada vimos que Satán mostraba los matices principales, el poder del homicidio y la mentira. No me creen, revisen su sesión pasada, ¿no? Trataba de rescatar cuando mencionamos algunas cosas del Evangelio de Juan, que Satán resaltaba el poder del homicidio y la mentira como poderes satánicos. Esos mismos son los rasgos que presentan las dos bestias en el Apocalipsis. La primera es el poder que mata, ¿no? Y la segunda es el engaño de la falsa religión y la mentira. Así que podemos entender otra vez que está haciendo referencia a cuestiones éticas humanas o antiéticas, ¿no? De esa forma, el diablo se explicita como aquel poder de destrucción que intenta quebrantar y aniquilar la historia de los hombres. Por el contrario, el Dios de Jesucristo aparece como libertad definitiva. Es libertad del ser humano que comparte la adoración de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Es un signo de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todo aquel que comulga con las ideas propuestas desde el Emanuel, Leviatán y Behemoth, no me acuerdo, fíjate, creo que no, que son, no sé, las dos bestias. ¿Qué te parece que te inscribes al curso de Apocalipsis y ahí te respondo? Ahorita no sé, pero cada uno de esos nombres también, es un chiste, Manuel, pero también cada nombre tiene su referencia. O sea, tampoco quiero decir aquí que no nos va a importar hacer referencia a cada personaje. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hacen referencia al Leviatán? ¿Y quién era el Leviatán? Y por ejemplo, haciendo un poco referencia al contexto histórico, recordemos que estamos hablando en Jordania, Transjordania y Cisjordania, toda esta brecha de Israel, Líbano, toda esta parte al lado de, bueno, ustedes saben, ¿no? Donde se desarrollan toda la historia del Evangelio. Y no había ahí, y no había ahí cocodrilos. Esto es por cuestión geográfica, pero había un continuo mercadeo de esencias, de telas y de todo lo que se imaginan. Entre el norte de Egipto, perdón, de África, ¿no? Toda la parte norte y la parte sur y el Líbano, ¿no? Y toda la parte norte de Jerusalén y demás.
Y entonces pues, pasaba por Jerusalén, por todos estos pueblos bíblicos. ¿Qué impresión les debió acarrear a la gente de estos lugares ver a los cocodrilos por primera vez? Y entonces eso se los voy a dejar de tarea. Vayan a la Biblia, me parece que es en Job donde menciona por primera vez al Leviatán, y vean, comparen la descripción que hace de Leviatán con una descripción de un cocodrilo hoy, con su piel dura que no puede penetrarse por nada, por la capacidad que tiene de vivir en el agua y en la tierra y demás. Entonces vean también otra vez cómo estos personajes tienen su contexto y tienen su razón de ser. Y además no voy a hablar más de ellos porque no sé más, ¿no? El Leviatán, obviamente para los de ciencias políticas y sociales, de Hobbes, de Thomas Hobbes, lo remite completamente al Homo lupus homini, ¿no? Al hombre, o sea, el mal ético es parte del hombre mismo. Entonces creo que podríamos pensar que tiene una lectura bíblica muy interesante. Pero no es objeto de aquí porque además ni le sé. Bueno, nos vamos a meter en muchos líos. Solo de esa forma adquiere sentido el surgimiento de la nueva sociedad de transparencia, que es la Jerusalén renovada para el libro del Apocalipsis, en ámbito de bodas o de encuentro de Dios y de los hombres. Aquí tienen su lugar los ángeles custodios de la ciudad y la palabra del Espíritu y la esposa, que es la iglesia, que suplican, ven Señor Jesús. Habrá terminado lo satánico. Lo angélico será signo y realidad de la presencia de Dios entre los hombres. Y vemos una vez más, ¿no? La referencia a todos estos personajes para pasar un mensaje muy específico. Así es que recapitulando, la palabra del Nuevo Testamento resulta tan extensa y multiforme que no puede resumirse en ningún tipo de doctrina unitaria sobre ángeles y diablos o sobre ángeles y demonios. Por lo tanto, resultaría vano querer unificar las distintas angelologías bíblicas. Ya vimos unas del Antiguo Testamento, vimos unas del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay algunas ideas que resultan comunes, y voy a mencionarles estas 4 o 5 ideas. La primera, ángeles y diablo pierden su posible independencia y solo pueden entenderse en relación a Jesucristo. Esa sería como una de las ideas que resulta común en todas las angelologías de la Biblia como conjunto. Son expresión de la venida de Jesucristo y de su gloria. Son la fuerza que se opone al triunfo de su gracia sobre el mundo, ¿no? Todo intento de entenderlos o estudiarlos desde fuera de Jesús carece de sentido para los creyentes. Una vez más les pido que nos contextualicemos. Este curso de ángeles y demonios intentó ser ubicado en un contexto de una lectura teológica. 2, de las ideas que podemos entender como generales a la lectura de la Biblia. La angelología del Nuevo Testamento resulta escasa y tantante, es decir, por acá se le tantea, por allá se le tantea. El ángel del Señor, el Malach Yahvé, que aparece en el Antiguo Testamento, o los ángeles de Dios siguen cumpliendo funciones de servicio y de alabanza que resultan conocidas desde el mismo Antiguo Testamento. La novedad en el hecho de que ahora esas funciones se vuelven cada vez más secundarias. En el centro del misterio surge el Cristo con su Espíritu, ¿no? Por eso el Evangelio de Juan puede prescindir casi de los ángeles. La tradición paulina, o sea, Pablo, lo situó en el espacio de la lucha del cosmos contra Cristo. Y en el Apocalipsis, que es tan conservador al señalar los aspectos cósmicos y laudatorios del mundo angélico, tiende a identificar su función, o sea, la función de los ángeles, con el misterio del Espíritu en la iglesia. En esta misma perspectiva se podrían reinterpretar los pasajes del Espíritu Santo o del Paráclito en Juan. Vean cómo aquí en este último párrafo ya tenemos 3 versiones diferentes, ¿no? O sea, en Juan casi no se habla de los ángeles. En Pablo lo sitúa en el espacio de lucha contra el cosmos. Cosmos contra Cristo. El Apocalipsis y también Juan son más conservadores y hablan del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Con cuál nos quedamos, no? 3. El Nuevo Testamento ofrece una precisa y clara demonología que se puede condensar en 2 rasgos. 1,
Siendo contrario a Jesucristo, el diablo es lo antihumano. Es aquello que destruye al hombre, que es la tradición de la historia de Jesús, llevándole a un círculo de homicidio y mentira, sobre todo el Evangelio de Juan, condenándole a la opresión del poder y al engaño universales. Apocalipsis de Juan. Dos rasgos que condensan la demonología del Nuevo Testamento. Siendo poderoso, el diablo pertenece al puro campo de la historia. No es historia que se salva como el Cristo, sino historia que se desmorona y se destruye condenándose a sí misma. Esto está muy bonito. Eso fue 3. 4. Sobre la realidad de lo angélico y lo demoníaco. Habría que hacer mayores precisiones. Debemos enfrentarnos contra un realismo ingenuo que atribuye a esos seres el carácter de sustancias espirituales. Una vez más, estoy hablando desde la propuesta del cristianismo, de la teología cristiana. Quizá debamos precisar nuestro análisis, ver mejor lo que suponen las palabras de ser y existencia, y solo entonces podremos fijar el sentido de la realidad de los ángeles y el diablo. Aún a sabiendas de que la misma palabra realidad, de res, de cosa, etimológicamente, resulta muy problemática. En este campo la teología no ha dado todavía sus pasos decisivos. Por eso no es tan fácil que te pueda responder desde la teología, claro que existen los ángeles, claro que son reales. ¿Por qué? Porque la teología se abraza de todos estos análisis que también son filosóficos. A ver, ¿qué es realidad? Realidad es lo que puede acercarse a nuestros sentidos externos. Entonces, todo el pasado no es realidad. O todas las esperanzas a futuro no son reales. O todos los proyectos a futuro que modifican mi presente no son reales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son preguntas que podríamos pensar muy bien que son de filósofos. Al final de cuentas, son ideas que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos una lectura de estos personajes en cualquier momento de la Biblia. 5. Resulta plenamente ambiguo, por no decir equivocado, empeñarse en llamar a los ángeles y al diablo realidades personales. Casi no sabemos lo que implica ser persona en ámbito intrahumano, menos vamos a saber qué significa que ellos sean personas, ¿no? Nos resulta difícil fijar las categorías de lo personal al tratar de Dios, especialmente en lo que toca a la humanidad de Jesús y al Espíritu Santo. Sí, el humano sigue con problemas para determinar si Jesús es Dios mismo, si cuando murió en la cruz Jesús murió Dios, porque Dios es Jesús, Jesús es Dios, y entonces el Espíritu Santo no es una palomita buena onda, sino que es Dios mismo, entonces en la cruz también murió el Espíritu Santo. Tenemos problemas para definir eso. ¿Cómo es posible que con tanta libertad podamos decir, pues no sé si existe la Trinidad, pero sí existe Satán, ¿no? Esa es la propuesta de esta diapositiva. Por eso acaba siendo una osadía el decir que los ángeles y el diablo son personas. Lo más que se pudiera hacer es situar a los ángeles en el ámbito de lo personal, personalizante, y señalar lo que en el diablo existe de antipersona. Unos y otros, ángeles y diablo, son. Con esto nos basta. El sentido más exacto de su realidad o existencia suscita tales dificultades y preguntas que aquí no podemos ni siquiera plantarlas. Todas estas palabras también escritas no las escribí yo. Las escribió el biblista español Javier Picasa. Al final voy a poner referencia bibliográfica de él, de donde tomé casi todo, para que tampoco piensen que soy muy hábil yo. No, soy muy hábil haciendo referencia a los escritos de él, pero me gusta porque su análisis exegético nos lleva a argumentaciones tan buenas como esta. Yo creo que es un resumen de todo el curso. Duerman rico hoy. Si pintaron pentagramas en su pared con algunas veladoras, eso sí, bórrenlo, pero tranquilos, vean cómo sí podemos llevarnos estas ideas. Lo que más se puede hacer es situar a los ángeles en el ámbito de lo personalizante y señalar lo que en el diablo existe de antipersona, ¿no? Los ángeles y diablos son, y con eso nos debería bastar. El sentido más exacto de su realidad o existencia suscita tales dificultades y preguntas que no podemos aquí responderlo.
Algunos cristianos que desaprueban acertadamente, eso lo puse de otro texto que encontré, y son, bueno, lo puse para que vean las diferentes posturas, incluso en teología. Lo voy a leer. Algunos cristianos que desaprueban acertadamente el dudoso surgimiento de un tipo de religiosidad emocional, pero continúan temblando reverentemente ante la ciencia, piensan que la enseñanza de la Iglesia sobre los ángeles y los demonios se ha convertido en una desventaja muy seria para la credibilidad general de su predicación. ¿Cómo podría una religión tan primitiva que todavía cree en los espíritus tener alguna credibilidad? El problema es establecer que la angelología es un elemento extrínseco y no parte de la sustancia de la revelación misma, y en resumen es una opción que puede desecharse sin dañar lo esencial. Esta diapositiva final la puse para que vean que, a pesar de que yo les leí todas las diapositivas anteriores diciendo, es muy probable que no interese a la Biblia creer a los ángeles y a los demonios como seres personales reales con cuernos y demás, hay otras posturas dentro de la misma teología que dicen, espérate, si tienes miedo a la ciencia por tratar de decir que ya no eres una religión primitiva, lo que estás haciendo cuando eliminas a los ángeles y a los demonios y a Satán es eliminar el mensaje mismo de la revelación. Entonces, lo puse para que vean que incluso en teología hay posturas encontradas, polarizadas. Lo quise poner para lavarme las manos, no, lo quise poner para que veamos que las propuestas de la teología son propuestas que siguen sin terminarse y que si ustedes desean ser parte de este caminar de análisis, pues adelante, ¿no? Lo que les voy a dejar de tarea para que cada vez que entren al baño lo vayan pensando, es esto, por ejemplo. A ver, ¿qué hace la teología y cuál es el papel del estudio bíblico? ¿Qué hace la teología? Ustedes piensen, recuerden que este curso es desde la perspectiva de la teología y no desde la perspectiva del magisterio, como dice la tercera pregunta. La segunda, ¿para qué sirven los dogmas? Y la última, ¿y entonces cómo entendemos las religiones? Son preguntas que como buenas personas críticas, ¿no? Las proposiciones de ciencia y de los dogmas, tenemos que ir cuestionando como parte de nuestra construcción de madurez de fe. La vivencia espiritual no la cuestiono, ustedes tienen que vivirla, ¿eh? O sea, no les estoy diciendo que se hagan ateos, no, les estoy diciendo, trabajen su espíritu y cuando trabajen la cuestión, digamos, teórica, analicémoslo desde estas preguntas. ¿Qué hace la teología? Intenta poner en palabras humanas aquello que puede decir sobre lo divino. Si se dan cuenta, desde ahí ya está bien complejo, ¿no? Porque Dios no es humano, Dios es Dios, Dios es divino. Cualquier cosa que el humano pueda decir es súper limitado porque está tratando de hablar sobre lo divino. Ese es el primer contexto, ¿no? Real que tiene, el primer problema real que tiene metodológicamente la teología. Por eso, el papel del estudio bíblico es importantísimo. No podemos dejar a la Biblia de lado, que es lo que intentamos hacer en las 2 sesiones pasadas. Por eso intenté dejar de lado todo el estudio histórico que hay sobre los demonios, que por cierto, un historiador en 1960 apenas dijo que el tema de la brujería es de los temas más analizados desde la historia, en la historia de la historia. Entonces, si les interesa acercarse al ámbito histórico de lo que se ha dicho sobre los demonios, sobre la brujería, sobre la magia, sobre los hechiceros, sobre la Santa Inquisición, sobre los métodos para encontrar agua, los métodos para curar a la gente, sobre la lectura de los astros y todo lo que tenga que ver con esos temas, entren a la historia. Van a encontrar un montón de textos. Pero en teología tenemos que abrazar el estudio de la Biblia y en ese sentido no hacer una lectura literal. Si en la Biblia decía por ahí un personaje que conocí en mi vida, si en la Biblia hubiera dicho que Jesús pasó al lado de un árbol del pirul, hoy tendríamos al árbol del pirul como un árbol santo, ¿no? Entonces,
se los dejo para que ustedes piensen cómo leen la Biblia. Lo leen como un texto intocable y entonces no lo analizan en contexto histórico, o lo analizan con contexto histórico, antropológico, social, político, para entender mejor su fe hoy. Ese es un reto que les dejo. ¿Para qué sirven los dogmas? Los dogmas no sirven para limitar el pensamiento humano, no sirven para evitar que te pongas a pensar en herejías. Los dogmas sirven para expresar lingüísticamente las verdades esenciales de fe. Si eso significa que los dogmas iniciales fueron escritos en griego, preguntémonos hoy desde nuestro mexicano del 2020, porque no hablamos castellano, hablamos un mexicano bien raro. Preguntémonos si esta traducción al castellano de este griego de hace 2000 años está traduciendo adecuadamente el mensaje carismático original. Si ya no está traduciendo la verdad de fe, sería bueno que repensáramos la cajita lingüística que estamos repitiendo. Por eso los dogmas no son un límite para el desarrollo de la espiritualidad, sino son la piedra de apoyo para generar una fe mejor. Y al final, ¿cómo entender las religiones? A ver, entendamos, si la primera religión en análisis, que es esta del cristianismo, a partir de un judaísmo de casa, digamos, Jesús era judío, si es un intento de la revelación de Dios por darse a conocer, ustedes piensen, ¿qué pasa en Asia? A donde no les ha llegado el mensaje divino. Por ahí hay un autor, un jesuita, que decía, si la encarnación de Dios se hubiera dado en Asia, en Japón, creo decía esto, la Santa Cena no sería con vino y con panásimo, sino sería con sushi y sake, ¿no? Por supuesto, a este autor lo vetaron, lo regañaron, lo sacaron, lo corrieron de sus escuelas y demás. Pero en el fondo lo que está planteando es no criticar heréticamente las instituciones doctrinales, institucionalizadas de la Iglesia, sino tratar de entender el fondo de la pretensión de la divinidad a comunicarse a los humanos. Y en ese sentido, vamos a entender a las religiones como deseo general humano de religarse con aquel que estaba religado en el inicio. Así es que quise finalizar con esta diapositiva para aventarles estas propuestas radicales, ¿no? De repensar su fe, no la piensen en unos esquemas inamovibles. Ya no toqué la pregunta de qué hace el magisterio, pero el magisterio no hace más que enseñar. Ese es el origen etimológico de magisterio. Entonces, para los colegas acercados a su institución, tanto protestante o, bueno, evangélica como católica, que nos acompañan, como también nuestros amigos ateos que se conectaron, que también responden a instituciones doctrinales, cuestionen esas instituciones, porque el magisterio, tanto en el catolicismo como en el protestantismo como en el ateísmo, tiene que dedicarse solamente a enseñar. Y entonces, en ese sentido, nos entendemos como humanos en un proceso de evolución continua. Si creemos que lo sabemos todo, no sabemos nada. Ahí en la pantalla les dejé algunas referencias bibliográficas que les recomiendo mucho. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 textos que les puse en la pantalla los tengo en PDF por si gustan tener acceso a ellos. Pues escríbanme. Y bueno, y si recibo más de 30 mensajes en el chat grupal, pues los pongo en el chat grupal. Pero bueno, hay mucho que leer, así es que no se desanimen y no pierdan su fe. La parte espiritual es de ustedes. Dice Mario, felicidades por tu curso, animas a seguir conociendo más de teología. Será interesante seguir tus próximos cursos. Y le agradezco también a Mario poner la plataforma del EPEC. Recuerden que el Espacio Popular de Exploración Cristiana pretende ser un espacio, una comunidad, generar diálogo en comunidad para seguir construyendo esta madurez de fe que tanto nos hace falta. Recuerden la información que puse al inicio, el curso próximo de ecoteología,
Vamos a tener un curso próximo de eclesiología, el de Manuel y Daniela sobre antropología de la religión. Yo voy a compartir con Mariel el de Apocalipsis, que ya comienza en agosto, el próximo 2, así es que apúrenle a inscribirse. Y también si se les pasa, pues no se preocupen, pueden inscribirse después y les pasamos los videos de las sesiones. Y sí, yo les puedo poner los PDFs después en el chat. Les agradezco mucho toda la paciencia. En estos últimos 5 minutos, antes de dejarles el micrófono para algunas dudas o comentarios, quisiera recordarles que la próxima sesión ya es con el profesor Abel. Nos va a hablar sobre un tema filosófico, entendiendo a Satán como desde la filosofía. Así es que les recomiendo mucho esta sesión de la próxima semana. Y la final con el profesor Elías va a ser media hora antes, a las 7 en punto. Les recuerdo, no se preocupen, yo les recuerdo antes. Y les dejo unos minutos. ¿Alguien quiere comentar algo, quejas o dudas? En lo que se animan a abrir su micrófono, voy a leer esto que puso nuestro director del EPEC. Dice que Mario nos va a contar un secreto. También en octubre y noviembre tendremos un curso de arte francés contemporáneo y su dimensión política, con un doctorado en filosofía. Sí, está bien interesante los cursos que se vienen adelante. Del arte político, creo que nos hace falta muchísimo, tanto en filosofía como en nuestras propuestas teológicas. Hay que cuestionar nuestra fe, colegas, con herramientas decentes. Una vez más les doy chance. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que acabemos la sesión? ¿No? Bueno, pues no se preocupen. Bueno, les recuerdo que ahí están todas las redes sociales y acérquense a todos los cursos. Yo nada más como un agradecimiento, porque creo que te están agradeciendo todos. En lo personal me llevo un buen sabor de boca con relación a la perspectiva que nos propones para entender pues la dimensión de la posibilidad de entender con responsabilidad, ¿no? Qué papel tenemos nosotros frente a Dios y qué papel también pueden tener estos intermediarios, ¿no? Que podemos encontrar como muchos tipos de intermediarios, ¿no? Esta posibilidad de dejar abierta la puerta abierta para dejar también entrar a cosas que nosotros no sabíamos que eran ángeles, ¿no? Eso se me hace padre, ¿no? Eso es. Y pues muchas gracias, estuvo muy, muy padre. Y también esta idea de esta reflexión al final sobre los dogmas me clarificó muchísimo. Se me hizo muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Pues hay que seguir cuestionando todo, sí. Da para mucho. Gracias. Gracias, querido profesor. Como siempre, me quedo con un excelente conocimiento de lo que tú, pues cuando de menos muy amplio, algo muy amplio, pero que puedo continuar investigando y preparándome. Muchas gracias. Gracias, Emma, y gracias por aguantar todos los cursos a los que te inscribes. Sí, gracias. Pues muchas gracias a todos. Alguien me puso ahí que, miren, respondí en privado a Emanuel, perdón. Alguien pidió las redes sociales. Busquen en Facebook Espacio Popular de Exploración Cristiana. Y ahí pueden ver que, ya lo voy a poner otra vez aquí en el chat local. Ahí pueden ver toda la información de los cursos que vienen. Busquen mi perfil personal también o escríbanme. En el chat mismo del grupo en el que tenemos de WhatsApp, pueden escribir y yo les pongo ahí todas las redes sociales. Porque la fe es quien nos da las respuestas o nos permite creer en algo que tal vez no tendremos respuesta. Sí, Marifer, una vez más les recuerdo, la fe no se está cuestionando, más bien la fe es la que intenta crecer a partir de los datos que nos ofrecen las ciencias.
¿Qué es lo que intenta hacer la teología? Entonces, no le tengan miedo a cuestionar dogmas y entiéndanlo como, no como rebeldía a lo establecido, sino como responsabilidad cristiana. Así es que pues ahí andamos. No terminan las sesiones conmigo, sin embargo en la próxima semana yo iniciaré la sesión con el profesor Abel para presentarlo y va a estar muy buena, así es que síganle aquí en el curso. Nos vemos, que tengan muy buena noche a todos y pues gracias por conectarse. Gracias, Cintia. Gracias, Sin, mucho gusto. Gracias Gracias a por todos. todo. Gracias a todos. Bye. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos a todos. Gracias, compañeritos. Gracias, bye. Gracias, Adiós. profe. Adiós a todos. Bye.